¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Bienvenidos a Análisis Situacional. Les recuerdo nuestros horarios: domingos 11 de la mañana y 8 de la noche y los lunes a las 8 de la noche. Hoy nos acompaña el embajador Sacha Sergio Llorenti. Fue representante de Bolivia ante la Organización de Naciones Unidas. Durante el gobierno del presidente Evo Morales fue viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales y también ministro de Gobierno. Fue elegido secretario general del ALBA durante la 8ª Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno el 14 de diciembre del 2020. Bienvenido, embajador. ¿Cómo está? Muchas gracias. Un verdadero privilegio estar con usted. Y antes de empezar, permítame felicitarle por el Premio Nacional de Periodismo. Muchísimas gracias. Tuve la oportunidad de participar en esa emotiva ceremonia. Sí, allí nos encontramos. Su trayectoria le precede y por eso quería hacerle llegar esta felicitación. El ALBA ya tiene 18 años, va a cumplir 18 años, el 2024 cumple 20 años, 2 décadas. ¿En qué consiste esta iniciativa de integración? ¿Cómo surge? ¿Qué balance podemos hacer? El ALBA, que es la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, que reúne a 10 países de nuestra región, creada, concebida por el comandante Hugo Chávez y el comandante Fidel Castro en diciembre de 2004. Y el nombre inicial de la alianza era Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, porque se trataba de construir una alternativa a lo que era el área de libre comercio de las Américas, ALCA, ¿no? Que se había planteado ya a partir del año de 1994, en esa larga década neoliberal, y se quería construir una alternativa. El ALCA fracasa completamente en el año 2005 en la Cumbre de las Américas de Mar del Plata, porque obviamente había una pretensión, aunque esta palabra se utiliza mucho, pero creo que no hay otra más precisa, una pretensión imperial de los Estados Unidos de convertir a nuestra región en una fuente de recursos naturales, en mano de obra barata, en mercado para sus productos con valor agregado, en el control de las vías de comercio internacional y en una zona de subordinación política a los intereses estadounidenses. Esos eran los objetivos del ALCA. El ALBA intenta construir una nueva forma no solamente de relacionamiento, sino dar el salto cualitativo de la integración a la unidad, dar el salto cualitativo del intercambio de bienes, productos o servicios solamente como mercancías, sino darle el valor agregado de la solidaridad, de tener otras formas de intercambio. Así surge el ALBA inicialmente entre Venezuela y Cuba, y luego se va ampliando y ahora reúne a 1/3 de América Latina y el Caribe, y es un punto de referencia sobre todo en materia social y en materia energética, porque digamos una de las instancias vinculadas con el ALBA es Petrocaribe, que tiene que ver con el área energética en la región, por supuesto, del Caribe. En estos años los logros del ALBA son inigualables. En materia social, por ejemplo, gracias al programa de alfabetización y la metodología cubana del Yo Sí Puedo, a través del ALBA, Bolivia, Nicaragua, fueron declarados libres de analfabetismo. Se llevó un programa muy conocido también aquí en Venezuela, que es la Operación Milagro, también con la participación de médicos cubanos, pero luego instalado en varios países, en las que millones de personas recibieron de manera gratuita operaciones de la vista. Solamente en el caso de Bolivia, que es un tema que conozco más de cerca, más de 600.000 personas, se dice muy rápido, 600.000 personas fueron operadas gratuitamente, en operaciones que en el mercado cuestan entre $1.000 y $2.000, sí. Y 600.000 personas no solamente de Bolivia, sino había una peregrinación, si vale el término, de
paraguayos, brasileros, argentinos, chilenos, peruanos, que iban a Bolivia a operarse a través de este mecanismo facilitado por el ALBA. Entonces, en materia, ahora estamos trabajando, por ejemplo, durante la pandemia, que fue un desafío muy grande. Se construyó un fondo humanitario a través del Banco del ALBA, un fondo humanitario para que los países, entre comillas, más pequeños de la alianza puedan adquirir vacunas en un momento que era muy difícil entrar al mercado de las vacunas porque solamente se vendían por millones. Y cuando uno tiene países en los que hay 100.000, 150.000 habitantes, que ingresen ellos a ese mercado era muy difícil en ese momento. También un puente aéreo para el traslado de material médico, de médicos y de vacunas a través de la línea aérea venezolana Conviasa. Una serie de iniciativas en temas agrícolas, de turismo, de comercio, pero también en el plano de la cultura, del deporte, de la juventud, de los derechos de la mujer. El ALBA está ampliando y consolidando su área de trabajo. Y una cosa muy importante que creo que hay que destacar, producto de las medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela o contra Cuba, el criminal bloqueo contra Cuba que le impidió comercializar su producto más importante, que es el petróleo. Muchos decían que el ALBA iba a extinguirse a medida que se iba cerrando el grifo del petróleo venezolano. Sí. Pero pasó exactamente lo contrario, porque no solamente que el ALBA mostró su pertinencia, sino que pudo superar estas dificultades impuestas por los Estados Unidos contra varios países de nuestra alianza. Lo que sucede es que el ALBA es un mal ejemplo para los poderes dominantes en el mundo, que intentan mercantilizar absolutamente todo. Todo lo que tocan debe convertirse en una mercancía, y quien tiene el dinero para comprarla, bien, quien no, no. La salud, la educación, los servicios básicos. Entonces el ALBA es un ejemplo que ellos pretenden extinguir, porque es una forma única de integración, de relacionamiento basado en la solidaridad. Y el nombre mismo de nuestra alianza creo que la define de manera muy particular, porque es la alianza bolivariana, bajo la doctrina bolivariana, y de Nuestra América, que es un ensayo muy conocido escrito por José Martí. Entonces esa combinación de la doctrina bolivariana y la doctrina martiana que se contrapone a la doctrina Monroe. Y la doctrina Monroe en el siglo XX, a finales del siglo XX y del siglo XXI, se amplió de esa lógica de América para los americanos. Y cuando digo americanos solamente se refieren a los estadounidenses. Se amplió al mundo, es decir, el mundo para los americanos, para los estadounidenses. Específicamente, los logros, el balance del ALBA en términos comerciales, de intercambio comercial, en términos económicos. Pero me responde, por favor, cuando regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Nos acompaña el señor Sacha Llorenti, secretario general del ALBA. Le preguntaba acerca de los avances, de los logros o el balance en términos económicos y de intercambio comercial, más allá de las áreas sociales, políticas, culturales. Justo estos días tuve una reunión con el ministro de Agricultura de Venezuela, porque creo que el fenómeno venezolano en estos últimos años es impresionante en materia de producción agrícola. Uno lo ve en las calles de las ciudades, pero en el área rural, sobre todo como de una matriz esencialmente importadora se está pasando a una de producción propia. Creo que ese es un ejemplo muy, muy importante. Nosotros tenemos programada una reunión del Consejo de Complementación Económica del ALBA para octubre de este año en Bolivia.
priorizando fundamentalmente dos temas: la producción de alimentos y la producción de medicamentos. Esas son las dos áreas en las que queremos hacer hincapié. Pero hay que reconocer que este es uno de los temas pendientes del ALBA, que se da también por razones incluso geográficas. El ALBA es una organización que reúne a 10 países, decía, pero no existen fronteras territoriales entre estos países. Es más, uno de los grandes fenómenos, no solamente de los países del ALBA del Caribe oriental, sino de todo el Caribe oriental, es la falta de conectividad. La conectividad entre los estados insulares del Caribe es uno de los grandes desafíos de la región. No existe contacto, digamos, marítimo, e incluso para llegar vía aérea para algunos de los países uno tiene que ir a Panamá, tiene que ir a Miami o tiene que ir a República Dominicana, etc. Entonces, ese es uno de los grandes desafíos. Pero además del tema de la conectividad, el tema de la dependencia a importaciones. Varios de los países del Caribe dependen de importaciones que se dan incluso desde Europa o desde los Estados Unidos, encareciendo muchísimo los costos. Nosotros tenemos muy buenos ejemplos de producción agrícola, sobre todo ahora en el fenómeno venezolano y en el fenómeno nicaragüense. Nicaragua, la particularidad de Nicaragua es que durante la pandemia no cerraron su producción. Es más, la incrementaron. Y como los vecinos sí lo hicieron, en un momento dado, Nicaragua empezó a exportar medicamentos a sus vecinos. Y además con un sistema muy, muy bueno de cooperativas y del apoyo estatal a esta iniciativa de las cooperativas. Entonces, lo que nosotros queremos es replicar la experiencia de Nicaragua, la experiencia de Venezuela, la experiencia de Bolivia, fundamentalmente en la plantación de soya, ¿sí? Para el resto de los países. Nuestra prioridad es la agricultura, la producción de alimentos y, reitero, este es uno de los desafíos, una de las grandes tareas que tenemos que emprender. El intercambio comercial ahora de los países del ALBA es mínimo, pero esperemos que a futuro vayamos mejorando. ¿El área energética? El área energética, creo que ahí hay un potencial extraordinario. Enorme. Tanto Bolivia como Venezuela son, obviamente, todo el mundo lo sabe, productores de energía, tanto en términos de petróleo como de gas. La posibilidad de reactivar Petrocaribe es algo que esperemos se haga lo antes posible, porque es un mecanismo innovador para garantizar la satisfacción de una necesidad tan imperiosa. El hecho de que Venezuela esté incrementando su producción de petróleo es una de las grandes posibilidades. Lo que pasa es que hay que superar, el ALBA tiene que superar obstáculos que otros organismos no tienen. Y ese obstáculo es la política de medidas coercitivas unilaterales, de bloqueo criminal. ¿Cómo hacer allí, en ese caso? Bueno, yo creo que los ejemplos ¿O qué se está haciendo? Los ejemplos de Cuba y Venezuela hablan por sí solos, porque pese a esa arremetida criminal, porque no existe otro término, incluso en el caso de Cuba, son más de 20 resoluciones de Naciones Unidas que condenan el bloqueo económico y comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos. El propio secretario general, el Papa Francisco, la relatora especializada de las Naciones Unidas han condenado este tipo de prácticas. Recientemente el presidente López Obrador, el presidente Alberto Fernández, el propio presidente de Chile, Boric, el presidente de Bolivia también, se han manifestado en contra de estas medidas. Son criminales porque el objetivo es dañar a la población. Y yo creo que la pandemia ha desnudado el carácter criminal de estas medidas, porque en una situación tan dramática, en lugar de disminuirlas, las han incrementado. Sí. Han utilizado la pandemia como un arma en contra de los pueblos. Sí. Es decir, hay muy pocos crímenes como este, cometidos durante este siglo, como el de los Estados Unidos, utilizando una pandemia para atacar a los pueblos. Incluso prohibiendo la
prohibiendo que ingresen medicamentos. En el caso de Cuba, restricciones hasta las agujas y a las jeringas para que puedan poner vacunas, las vacunas que ellos mismos habían producido. Entonces, yo creo que además violatorio del derecho internacional, de los principios y propósitos ya de la entrada Carta de las las Naciones sanciones Unidas. ilegal. Sí, entonces hay que superar eso. El ejemplo de Venezuela es realmente heroico. Yo lo digo de una manera como en un análisis absolutamente objetivo, imparcial, del análisis de lo que ha pasado aquí en Venezuela. Venezuela ha sufrido, además del bloqueo económico, comercial, financiero, una guerra contra su moneda. Se ha bloqueado la capacidad de venta de petróleo, decíamos, de 4.000 millones de dólares al año a 700 millones de dólares, reduciendo, por supuesto, toda su inversión en distintas áreas. Pero además de eso, la incursión de mercenarios, el intento de invasiones, intentos de magnicidio en contra del presidente Maduro. Las campañas de información. Exactamente, lo que usted dice es un punto muy importante, la campaña de información a través de las redes sociales, el hostigamiento con instancias espurias como el denominado Grupo de Lima. Todo eso, todas esas batallas las ha ido venciendo la revolución bolivariana, una tras otra. Y yo creo que muy pocos pueblos lo harían. Y ayer, mientras conmemorábamos la firma del Acta de la Independencia, que fue en 1811, y que después de ese hecho, Venezuela libró una guerra de 10 años. En esa guerra, 2/3 de la población fueron exterminados producto de la guerra. Entonces, uno de los países que más sufrió durante la guerra de independencia. Sí. No se sufrió lo mismo en el sur. Sí. Ese ejemplo, yo entiendo ahora, al analizar esa parte de la historia venezolana, entiendo cómo es que este mismo pueblo ha triunfado después de las tremendas agresiones de los últimos años provocadas por Estados Unidos. En términos políticos, se percibe al ALBA como una iniciativa de integración muy politizada, excluyente, que quizás no toma en cuenta las distintas variables, las distintas políticas que emergen hoy en América Latina. ¿Cómo interpretan ustedes esas circunstancias? Pero por favor me responden cuando regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Hoy nos acompaña el señor Sacha Llorenti. Le preguntaba sobre los aspectos políticos, sobre la dimensión política del ALBA, de esta iniciativa de integración. Se percibe incluso como un proyecto de integración muy politizado, muy radical, que en su momento pudiera ser excluyente. Ahora aparecen nuevos vientos nuevos vientos progresistas de izquierda en América Latina. ¿Hay más potencial en este proyecto de integración o se pueden mantener las limitaciones percibidas acerca de que es una iniciativa de integración muy radical en términos políticos? Nosotros no, bueno, primero el ALBA reúne a 10 países. Ahí hay una diversidad de posiciones, incluso de sistemas de gobierno. Su mayoría son gobiernos progresistas, de izquierda, ¿no? Sí, pero, por ejemplo, en varios de los países de la Alianza, la jefatura de Estado sigue siendo la reina Isabel II. Tienen sistemas parlamentarios. La mayoría de los países de nuestra alianza tiene como lengua oficial el inglés. ¿Sí? De los 10 países, 6 son de habla inglesa. Hay una diversidad política, cultural, etc. Pero también, que la cuestión política no ha sido un obstáculo. Pero también hay una identidad muy clara.
Por eso el nombre de la alianza es muy importante. A diferencia de otros que solamente son descriptivos, el nombre de la alianza es esencialmente sustantivo, ¿sí? Porque por lo bolivariano y por lo de nuestra América, nosotros tenemos una identidad clara, una identidad política absolutamente clara, y es la identidad antiimperialista, anticolonialista, anticapitalista, porque creemos que estas tres características del mundo actual nos están llevando a una catástrofe. Y a mí me gusta el término radical porque viene de las raíces. Y esas son tres de las raíces de nuestros problemas, ¿sí? ¿Cómo no vamos a ser antiimperialistas si justamente lo que celebrábamos ayer, la Declaración de Independencia de Venezuela, que dio luz a las independencias de nuestro continente, no ha sido algo absolutamente, no ha sido una firma de la independencia contra algo etéreo, contra el aire, no, ha sido contra un imperio. Las medidas coercitivas que se aplican contra Cuba, Venezuela o Nicaragua, que son tres países de la alianza, no vienen de la nada. Alguien las aplica por una condición, por una forma de entender también la política. ¿Qué más político que la aplicación de medidas coercitivas unilaterales en contra del derecho internacional? Eso es lo más político que hay en términos de, además de intereses espurios. ¿Cómo no reaccionar ante esa política con otra política? Una política liberadora, emancipadora, antiimperial, claramente antiimperialista. Nuestros documentos lo dicen con mucha claridad. Porque, y claramente anticapitalista. Bueno, sí, en la medida de las... Cuando los gobiernos, por lo menos es lo que uno entiende, los gobiernos están promoviendo la inversión capitalista en sus países. Queremos otras formas de intercambio. ¿Qué? Otras formas de intercambio, reconociendo pues las limitaciones del mundo en el que vivimos. No podemos abstraernos de la realidad, pero otras formas de intercambio. Petrocaribe es un gran ejemplo en ello. Estos programas sociales a los que hacía referencia, en los que no es la mercancía lo que vale, sino el derecho de la persona, el derecho humano a poder ver, porque no podemos vivir en una sociedad en la que con tantos avances científicos haya gente que no pueda satisfacer una necesidad básica como esa simplemente porque no tiene los recursos económicos. Pero en términos comerciales, productivos, económicos, el capitalismo sigue siendo el modelo. Sí, es un modelo, pero yo creo que el sistema dominante. Es un esquema dominante, pero al que hay que ponerle límites. Porque si es que no se le ponen límites, no es solamente que va a incrementarse la pobreza o la desigualdad, sino que, y no lo digo con un ánimo de causar un efecto al decir estas palabras, pero está en riesgo como nunca antes en la historia de la humanidad la propia existencia de la vida en el planeta. El sistema capitalista, con su modo de producción y su modo de consumo, está llevando a través del cambio climático a la extinción de la vida en el planeta tal y como la conocemos ahora. Esa no es una fábula, es una realidad absolutamente inobjetable. Si es que, y estas son cifras de hace varios años, si todos los ciudadanos del planeta consumieran en la medida que consumen los ciudadanos del denominado primer mundo, necesitaríamos 4 o 5 planetas en términos de recursos para satisfacer esa demanda. Eso es imposible, es insostenible. A eso nos está llevando el sistema capitalista, con niveles groseros de desigualdad. Si un puñado de personas puede tener más riqueza que la mitad de la humanidad, puede tener la riqueza para satisfacer las necesidades básicas de la mayoría de la gente. Lo hemos visto nuevamente en la pandemia. Estos proyectos de integración no intentan promover el desarrollo de las fuerzas productivas a través de alianzas, incluso con el propio capital, buscando inversiones. Sí, por supuesto. Es decir, ¿Cómo armonizar en algún momento? Hay varios ejemplos para ello. El caso, por ejemplo, de Venezuela, las últimas convocatorias que hizo el propio presidente Maduro en la entrega del Premio Nacional de Periodismo. Dijo que vengan las empresas a invertir en Venezuela. Las puertas están abiertas. Hay una serie de iniciativas que se están desarrollando allá. Es compatible
y es necesario equilibrar el tema de la inversión. El tema está en a quién beneficia la inversión extranjera. ¿Tiene que beneficiar a las empresas que vienen a invertir? Por supuesto. No vienen ahí como hermanitas de la caridad. Sí, es la lógica del capital. Pero la otra es, el otro extremo es la explotación. Sí. Ahí intervienen los estados. Sí, y creo que la pandemia nos ha demostrado nuevamente la necesidad del Estado. Sí. En Bolivia, ¿qué sucedía? Bolivia es un gran productor de gas, exporta mucho gas. Antes de la nacionalización del presidente Evo Morales, el 82% de las ganancias se las llevaban las empresas transnacionales. El 82%. Llegó Evo y revirtió esa proporción. El 82% para el Estado y el 18% para las empresas que prestan servicios. Y todas las empresas se quedaron, aceptaron, porque igual estaban haciendo dinero. Pero el otro extremo, el hecho de que ellos se lleven el 82% era pues absolutamente inadmisible. Y así funciona el modelo neoliberal. Así funciona cuando no hay un Estado que cuida a sus ciudadanos. Y gracias a esa decisión, Bolivia tiene ahora una de las economías más pujantes de la región. Es decir, hay muchísimo que se puede hacer. El hecho de que nos quieran convencer de que este es un mundo con reglas ya definidas, que no puede cambiarse nada y que uno tiene que someterse, subordinarse a esa lógica, no es admisible, no es posible. Es decir, yo creo que el ALBA ahí demuestra una serie de posibilidades de que otro tipo de integración es necesaria, es imprescindible. Entiendo entonces que hay una especie de modelo, de nuevos paradigmas con relación al modelo económico. Sí. Un mayor fortalecimiento del Estado, una mayor presencia del Estado como árbitro, como conductor de la economía. Exacto. Como armonizador sí. de los distintos intereses, favoreciendo evidentemente el interés de las mayorías. ¿Cómo podríamos definir esos nuevos paradigmas? Escuché recientemente al nuevo presidente de Colombia, Petro, hablando de desarrollar el capitalismo. Otros hablan de un capitalismo inclusivo. ¿En qué modelo promueve el ALBA, si es que promueve algún modelo? Pero me responde, por favor, cuando regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Hoy nos acompaña el secretario general del ALBA, Sacha Llorenti. Le preguntaba si el ALBA promueve algún tipo de modelo económico. Ustedes hablan o tienen posturas anticapitalistas, pero por otro lado, los gobiernos que integran el ALBA promueven la inversión privada. Algunos otros gobiernos progresistas hablan de desarrollar las fuerzas productivas a través del capital, de la inversión privada. ¿Hay algún modelo o algunas premisas, algunos paradigmas acerca del modelo económico más conveniente para América Latina? Creo que hay que reconocer que hay una diversidad de fórmulas. No hay un modelo, hay muchos modelos. Y cada país tiene sus particularidades y tiene que escoger su propio camino, su propio derrotero. En todos los países, por supuesto, hay inversión privada, inversión extranjera, que con una debida presencia del Estado, no solamente como regulador, como organizador de la economía, como, bueno, es fundamental. Yo creo que esta pregunta puede responderse con una ecuación que creo que es muy sencilla. El modelo neoliberal lo que hace es poner primero al capital, luego al ser humano y a la vida en general, ¿sí? Lo que hace este modelo, que se puede llamar de distintas formas, se puede llamar socialismo, se puede llamar... Fidel decía una cosa muy interesante en el primer encuentro que tuvo con el comandante Chávez allá en el año de 1994 en La Habana. Decía,
Nosotros le llamamos socialismo. Si se llama bolivarianismo, si se llama cristianismo, el nombre, uno puede poner el nombre que uno considere, pero el punto está en qué es lo que se antepone, si al ser humano o al capital. Esa es la gran pregunta. Y nuestros modelos, el modelo de lo que se ha denominado el socialismo del siglo XXI, primero antepone al ser humano, a la vida, antes que al capital. Eso no significa dejar de lado el capital, que es necesario para la inversión, para la producción, etc. Pero con un modelo que privilegie el equilibrio de la vida. Yo creo que eso es posible. Nuestros países lo han demostrado durante la pandemia. Yo creo que tenemos que estar orgullosos, los países del ALBA, que nuestros países estuvieron entre los mejores en administrar la pandemia. Venezuela ha sido muy exitoso. Más del 90% de la población además lo reconoce así, como muy exitoso el plan. Impresionante lo de Venezuela. Vacunación. En Bolivia, durante el gobierno de facto, se llegó a casi 20.000 muertos. 20.000 muertos en un país de 11 millones de habitantes. Eso significaría aquí, ¿cuántos? 80.000 muertos en Venezuela. Imagínense, Venezuela ha administrado la pandemia de una manera extraordinariamente buena en las peores condiciones posibles. ¿Gracias a qué? A que justamente durante muchos años priorizaron al ser humano, a la vida, antes que al capital, construyendo un sistema de salud que les ha permitido afrontar la pandemia en las mejores condiciones. Porque si hay algo que no se pudiera esconder, la buena o mala administración de la pandemia. En Bolivia, en Colombia, en Ecuador, había gente muriendo en las calles, con los sistemas de salud absolutamente colapsados, ¿sí? Lo que pasó en Brasil, en muchos países. Entonces, yo creo que la pandemia nos ayuda también a ejemplificar eso, la necesidad de primero poner al ser humano, a las necesidades de las personas y luego al capital. ¿Cuál es el futuro del ALBA? Tomando en cuenta que comienza una nueva ola, lo que llaman algunos una nueva ola progresista y de izquierda, con los triunfos de líderes de izquierda o progresistas en recientes elecciones en América Latina. ¿Esto va a favorecer al ALBA? Tomando en cuenta la diversidad de izquierdas que hay, sí, y de progresismos. Yo creo que va a favorecer al ALBA, va a favorecer a todas y a todos. Sí, pues la política finalmente es la que decide el proyecto de integración. Sí. La integración a América Latina se ha pospuesto, se ha demorado fundamentalmente por las diferencias y antagonismos políticos que han impedido que se construyan consensos, acuerdos. Nuevamente son esas dos doctrinas las que están en pugna, la doctrina bolivariana y martiana y la doctrina Monroe. Una vez que los países de nuestra América se den cuenta de eso, bueno, yo creo que se dan cuenta, que los pueblos tomen la decisión de encauzar un camino de integración, podremos avanzar. Para nosotros, ¿cuál es el escenario ideal? Es CELAC. Para el ALBA, una de las prioridades es el fortalecimiento de CELAC, esa instancia, la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe. Y yo creo que ahora se van alineando los astros para fortalecer esa instancia. Tenemos a México, que finalmente, después de mucho tiempo, está mirando hacia el sur. Es una maravilla eso. Tenemos a Argentina también, en el extremo sur, en la misma dirección. Esperemos que el cambio político en Brasil sume también a Lula en esta iniciativa. Tenemos a la gran Venezuela en el norte de Sudamérica también. Entonces hay un alineamiento de astros ahí que no se había dado nunca antes en nuestra historia, nunca antes en nuestra historia. A eso sumamos, por supuesto, a Chile, a Perú, a Bolivia, a Nicaragua, etc. Pero se están dando unas condiciones irrepetibles y creemos que lo que hay que hacer es fortalecer CELAC. La OEA va a ir perdiendo relevancia porque no es una instancia de integración. ¿En qué nos ayuda la OEA?
¿En qué nos ayuda? Además del control político para los intereses de Estados Unidos. Para organizar golpes de Estado. Sí, para organizar golpes de Estado, para entrometerse en los asuntos internos. No nos ayuda en nada. ¿Cuántas vacunas ha aportado la OEA? ¿Sí? ¿Cuántos programas de desarrollo? No tiene sentido. Entonces, CELAC es nuestro horizonte. CELAC a eso estamos apostando para que empiece a tener una estructura. Están revitalizándose los consejos en distintas áreas. Se está trabajando en la presidencia pro tempore de Argentina, y creemos que lo que ha sucedido en la reciente denominada Cumbre de las Américas es un ejemplo de estos nuevos vientos. Es decir, que esa denominada cumbre haya fracasado estrepitosamente por la soberbia del país anfitrión, que decidió no invitar a 3 países de América. Entonces, hay nuevos vientos, y creo que hay que hacer lo que se hizo en una anterior oportunidad, avanzar lo más posible, porque ninguna de estos logros está plenamente garantizado. Teníamos a UNASUR. UNASUR era uno de los ejemplos en materia de integración. La mataron, la enterraron, ¿sí? Y paralizaron a CELAC. Entonces, sí, congelaron a CELAC. Sí. Sí. Recientemente hubo un evento, un primer encuentro del ALBA digital. ¿Qué amenazas observaban? ¿O qué oportunidades también observaban? ¿Qué pasó? ¿Por qué un congreso, un encuentro dedicado exclusivamente a las nuevas tecnologías de comunicación y construcción de opinión pública? Pero me responde cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Nos acompaña el secretario general del ALBA, Sacha Sergio Llorenti. Le preguntaba acerca de este primer encuentro del ALBA digital. Sí. ¿Qué pasó? ¿Por qué convocan un congreso, un debate sobre un tema tan actual? ¿Qué amenazas están viendo? ¿Qué oportunidades están viendo? ¿Qué observan? Ayer, justamente aprendiendo un poco de la historia de Venezuela, en uno de los actos hablaban de la decisión del Libertador de fundar el Correo del Orinoco, y decía que es la artillería del pensamiento. En esa época la imprenta, por supuesto, era esencial en la política y en la guerra. Bueno, pues las condiciones son más o menos las mismas ahora, claro, y tenemos que ajustarnos a las nuevas tecnologías y continuar en esa lucha con la artillería del pensamiento, con la barricada de ideas, en lo que otros llaman la guerra cultural, la batalla cultural, la batalla de las ideas, que es fundamental. Porque sí, la guerra por el sentido común también. Sí, eso es muy importante, porque cuando uno construye un sentido común adverso es posible construir un sentido común contrario a los intereses de la gente. Claro. Es muy posible. Pero si a la gente se le da los instrumentos para que ellos mismos tomen su decisión, entonces, por supuesto, el sentido común va a ser distinto. Y la batalla digital es esencial, porque tanto el intento de golpe de Estado en Nicaragua el año 2018, el golpe de Estado en Bolivia el 2019, toda la agresión que ha sufrido Venezuela durante estos años, la agresión sufrida por Cuba el año pasado, nos demuestran la necesidad de aliarnos también en la batalla digital, en la batalla cultural que se da en las redes sociales, que nos están llevando a un mundo cada vez más apolítico, porque eso les conviene a los grandes intereses. Lo lúdico, sí, lo nihilista, y construye emociones o estimula emociones negativas, la impaciencia, la superficialidad. Que nada dure más de 30 segundos. No hay proceso. Segundos. Un hecho se sustituye por otro hecho, no se observan secuencias, relaciones. Exactamente. Todo eso es lo que hay que llama más la atención la mentira que la verdad. La mentira tiene más seguidores que la verdad. ¿Cómo manejar eso? Porque yo observo que hay una gran insistencia en el medio, en las redes, y se habla poco de los contenidos.
que son realmente lo estratégico, lo importante. ¿A qué recomendaciones? Bueno, nosotros tenemos un trabajo ahí conjunto de análisis de lo profundo, que es esto que usted señala con tanta precisión, pero también del hecho de que este intento de apolitizar todo, es decir, además de intentar calificar a la política como algo malo, como algo aburrido. Hay una crisis de la política, sí. Es decir, cuando la política debería atraer a mucha gente, a la gente buena, porque la política es el arte, la posibilidad de la transformación social. También es que la gente está decepcionada de los partidos políticos y de los políticos por haber incumplido sus promesas. Entonces hay un descrédito, un debilitamiento. Es lo que hay que evitar, porque hay que llevar a la mejor gente posible a la política. Pero decía que las redes sociales hacen hincapié en lo lúdico, en el nihilismo y el individualismo. En el individualismo, en tratar de, además, reafirmar sus propias ideas en las redes. En la inmediatez. Sí. Es decir, uno lo que necesita en las redes es reafirmar lo que ya piensa. Y se pierde el espíritu crítico. ¿Se trabajó sobre el tema de los contenidos en este primer encuentro? Sí, vamos a trabajar, tenemos esa tarea de trabajar en el tema de los contenidos. Recuerde que también las redes son esencialmente emocionales. Sí. Los contenidos o los relatos anticuados, en exceso ideologizados, no que no vayan a ser ideologizados, pero en exceso, por sus formas, eso hay que combatir. Desconectan las redes de los movimientos progresistas, de la población. Hay un debate ahí, yo creo que es importante, porque si uno empieza a hacer esas concesiones, entonces va justamente cayendo en esa lógica. Es decir, las fórmulas y los algoritmos de ese tipo de redes son claros, pero hay que tener un equilibrio en no hacer demasiadas concesiones, porque si no todo se va... Lo que hay que crear es una nueva gramática digital. Exactamente. Progresista. Exactamente. Y a veces, le insisto, a veces veo una mayor preocupación en estar presentes en las redes de cualquier manera. Sí, exactamente. Ese es un problema. Y no se cuidan los contenidos, los relatos. Así es. O no se combate, desde el punto de vista estratégico, no se combate las carencias que van acompañadas con el uso de las redes, ¿no? Y la todo está lleno de filtros. No solamente los filtros que a uno le hacen aparecer más o más guapo de lo que uno realmente es, pero los filtros de apariencia, los filtros de una distancia con la realidad. Estamos encarando una revolución, por supuesto, tecnológica, que es también uno de los factores que hace mucho más importante el trabajo coordinado y conjunto. Los desafíos son enormes, pero así como el libertador Bolívar tenía sus desafíos, esta generación tiene los suyos. Sí. ¿Algunas recomendaciones que surgieron de este primer encuentro digital? Bueno, vamos a trabajar conjuntamente en la elaboración de instaló una contenidos. Comisión ya permanente. Sí. Pronto tendremos los resultados y el cronograma de trabajo, pero sí una alianza por la verdad, en contra de las mentiras, porque, entre paréntesis, por ejemplo, la campaña en redes sociales contra Bolivia se organizó y se detectó por especialistas directamente desde Virginia, a pocas cuadras del cuartel general de la CIA. ¿Sí? Entonces, estas son operaciones psicológicas también, diseñadas, alimentadas por ellos. Bueno, ese es el escenario que tenemos que enfrentar. Las guerras actuales, por la dominación y el coloniaje, se produce muchas veces en la mente y el corazón de la gente. Así es el nuevo territorio para el combate. Es un gran territorio porque a veces todo el mundo sabe que nuestros teléfonos nos conocen mejor que nosotros mismos. ¿Qué es lo que nos gusta? ¿Qué es lo que no nos gusta? Es decir, es un desafío para el que tenemos que estar preparados, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias. A usted le agradezco. Señor Sacha, mucho éxito. Y bueno, aprovechar las nuevas oportunidades que se presentan en una América Latina más progresista, más popular. Muchas gracias, sí. Ahí tenemos el gran desafío de cumplir el sueño del libertador.
y esta generación tiene que cumplir su deber para entregar la posta a la siguiente. Bueno, aquí siempre bienvenido. Muchísimas gracias y le reitero las felicitaciones por el bien merecido premio. Sí, hablando de eso, queremos agradecer desde el equipo de análisis situacional el Premio Nacional de Periodismo Mención TV que nos otorgó el jurado calificador. Es la segunda vez que Análisis Situacional recibe este premio. La primera oportunidad en el 2019 y ahora en el 2022. Muchísimas gracias por este reconocimiento. Gracias al equipo, al jurado, al equipo organizador del evento. Bueno, nos vemos en un próximo Análisis Situacional por Globovisión. Periodismo libre, responsable y veraz. Hasta pronto.